Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Nos encontramos en una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día les llevamos la información a través de nuestro periódico, La Jornada de Oriente, y a través de nuestras plataformas en Internet, de nuestras redes sociales también. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con un especialista en pediatría. Él es Marco Antonio García Cuautitla. Y bueno, pues con él vamos a platicar sobre esta situación del COVID-19, cómo afecta a los niños y cómo se comporta la enfermedad. También hablaremos con él sobre el asunto de las vacunas y algunas dudas que se despiertan respecto a cuál es la más eficaz. Pues también nos estará respondiendo estos cuestionamientos, estas dudas. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo le agradezco pues que haya aceptado nuestra invitación. Él además es un gran amigo y bueno, pues es un especialista que conoce muy bien su rama. Y sin más preámbulo, lo presento. Él es Marco Antonio García Cuautitla. Él es médico general egresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en pediatría en el Hospital General Regional 36, Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es conocido como San Alejandro, y actualmente adscrito al Hospital General Regional 36 del IMSS y reubicado en el Hospital General de Zona 20 de la Margarita, después de lo que ha ocurrido con el sismo de 2017. Pues, doctor Marco, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Efraín, muchas gracias por invitarme. Espero que la plática pueda ser de provecho para todos los que la puedan escuchar. Muchas gracias, de nueva cuenta. Y bueno, me gustaría entrar de lleno con algunas dudas, sobre todo porque, bueno, pues hemos escuchado mucho hablar de especialistas, de incluso el sector salud, sobre cómo se comporta la enfermedad del COVID-19, de este coronavirus, en los adultos. Sin embargo, se conoce muy poco o se habla muy poco de lo que es la enfermedad en los niños, y bueno, desde el punto de vista pediátrico. Eh, ¿Cómo se comporta el virus respecto a los menores de edad? ¿Por qué no es tan alto el contagio y la mortalidad en los menores de edad? Bueno, Efraín, mira, el tiempo que llevamos de conocer el COVID en realidad es muy poco. Un poquito más de un año de pandemia, pues apenas están saliendo a la luz algunos datos ya concretos. Lo que sí se ha mostrado es a este año, y no solo en México, en otros países, es el hecho de la baja tendencia de hospitalización de los menores de edad. Okay. En esta semana la Secretaría de Salud en sus redes y en su página publicaron las personas contagiadas por grupos de edad. De hecho, la pueden checar en sus redes sociales. Y sí muestran unos valores por mucho muy menores en comparación con los adultos. Por darte una cifra nada más, ellos reportan en esta semana, a principios de esta semana, que en el grupo de edad de 6 a 10 años tienen un número de 347 contagios, comparado con de 21 a 30 años de 13,688. O sea, sí es una brecha un poco amplia. Y sí se muestra una tendencia a que los niños lleguen a hospitalización, más no que no se contagien. Okay. O sea, la enfermedad tiende a no ser tan grave en los niños, pero sí se contagian. Claro. Y el hecho de que se contagien los vuelve portadores y que puedan contagiar a más personas, sobre todo los adultos. Lo que reporta los artículos médicos en cuanto a esta tendencia, que todavía falta tiempo y faltan estudios por confirmar la causa, se habla de que la replicación del virus en los niños, de acuerdo a las proteínas del virus y algunos receptores ubicados en el niño, que también en el adulto lo hay, la replicación es más baja. El virus no se reproduce de una manera tan exponencial como en el adulto, y eso hace que la enfermedad en el niño pueda ser no tan grave, que pueda cursar en casa, pueda tener sus síntomas leves y que solita se pueda resolver.
en comparación con el adulto, que pues la replicación pueda ser mucho más importante y que eso haga que los síntomas pues empeoren en un periodo muy, muy corto de tiempo y que, bueno, la saturación de los servicios de salud en cuanto a adultos y sobre todo pues, las personas mayores. Que esta explicación de unos receptores que en los niños no están del todo maduros y que hacia la edad adulta maduran y que ahí es de donde el virus se agarra para replicarse, pues bueno, eso poco a poco va haciendo que entre más la edad avance, pues la enfermedad se manifieste más severa. Y supongo que esto también tiene que ver con las comorbilidades. Entiendo que en los menores no hay tantos casos de diabetes, por supuesto de hipertensión. No sé si esté bien ese análisis. Sí, la comorbilidad que pueda tener un adulto, pues puede ayudar a que se agrave todavía más. El que los niños no tengan comorbilidades del adulto, pues es entre comillas, porque ya tenemos adolescentes con obesidad, adolescentes que por la obesidad, pues también ya tienen problemas de diabetes. Entonces, pues sí, ya las enfermedades del adulto ya también se empiezan a ver en edades pediátricas. Pero las comorbilidades que pueda tener o antecedentes que pueda tener un niño, sobre todo prematurez, el hecho de que haya tenido que estar hospitalizado desde el nacimiento, uso de ventilación mecánica, que ya tenga un daño en el pulmón por alguna situación al nacimiento, pues es una comorbilidad que pudiera condicionar que el niño, a pesar de que se espere que pueda tener una enfermedad leve, pues sea un poco más intensa. Muy bien, pues para nuestros amigos de las reporteras que nos están sintonizando en este momento, estamos platicando con el doctor Marco Antonio García Cuautitla. Él es médico pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social y con él estamos platicando sobre la manera en la que se comporta el coronavirus en los niños. Hace un momento manejabas un tema muy importante que es el asunto de que los niños son portadores. ¿Qué medidas de prevención se deben adoptar respecto a los niños para prevenir contagios tanto en ellos como en los adultos en función de que si bien no son tan afectados por el coronavirus, pero sí pueden llegar a ser portadores y pues llevar el virus sobre todo a las personas adultas? Mira, los niños pues son portadores como cualquier otro adulto asintomático, que pues de hecho pues a veces ni sabemos quiénes somos asintomáticos y podemos contagiar, ese es el mismo riesgo. El detalle va a ser que el niño pues no va a manifestar una enfermedad grave que lo vaya a tener que recurrir a hospitalización. Las medidas pues van a seguir siendo las mismas medidas que desde el principio de la pandemia por las instituciones oficiales manejaron, el uso de cubrebocas, debido a que la principal vía de transmisión del virus pues es la respiratoria. El hecho de que el virus en las gotitas de saliva ahí se aloje y el contacto cercano, la falta de lavado de manos, pues eso va a conllevar a que sea más fácil el contagiarnos. Entonces las medidas siguen siendo las mismas, las básicas de uso de cubrebocas, la distancia, mantener nuestra sana distancia y el lavado de manos continuo, que claro, en los niños pues se les tiene que enseñar a tener esos cuidados y entre más pequeño el niño, pues es un poco más complicado el tener un control adecuado del cómo quitar el cubrebocas, del que tenga una distancia con sus otros compañeritos, incluso el lavado de manos. Ya conforme los niños pues van creciendo, van teniendo un poco de más conciencia al respecto. Hay una situación en cuanto al uso de cubrebocas por grupos de edad. Se recomienda, o bueno, a mayores de 6 años es de uso obligatorio. Para menores de 5 años es recomendable, pero a veces es complicado. Menores de 2 años no deberían de usarlo, en teoría, al menos es lo que se reporta en las recomendaciones del uso de cubrebocas en niños. Entonces, en un niño menor de 2 años que puede ser muy complicado que tenga el cubrebocas puesto de una manera correcta, pues es mejor tenerlo en casa, cuidarlo, protegerlo, porque si ese niño menor de 2 años lo andamos llevando de aquí para allá o se expone a un asintomático adulto, lo va a contagiar, el niño no va a manifestar mayor problema tal vez, o esperando esa tendencia, pero va a contagiar en casa a los adultos mayores y ese va a ser la cadenita de contagio.
Entonces, entre más se pueda proteger al niño teniéndolo en casa, pues la medida de lo que pueda la familia, pues adelante, esa sería recomendación. Ya en los niños que puedan usar cubrebocas, sobre todo por el cómo usarlo y el cómo quitárselo, pues va a haber más seguridad en cuanto a que el niño pueda hacer algunas otras más actividades, sobre todo fuera de casa. Digo, es difícil tener a los niños encerrados, incluso para uno mismo como adulto, pues ya el tiempo que llevamos de pandemia lleva pues a salir. El estrés es evidente y los niños también lo manifiestan. Los niños se estresan por estar en casa y a veces el ambiente, el espacio en casa pudiera no ser el adecuado, pero pues bueno, hay que enseñarles a cuidarse, enseñarles a mantener la distancia, usar cubrebocas y el lavado de manos, que eso pues no ha cambiado. Muy bien. ¿Y qué tan riesgoso es? Se ha hablado, creo, muy poco sobre este asunto de los embarazos en medio de la contingencia, en medio de la epidemia. ¿Qué tan riesgoso es un contagio de COVID-19 en una mujer embarazada, tanto para ella como para el producto, como para el bebé? Bueno, el riesgo de la embarazada o de acuerdo a cómo se afecte la embarazada por la enfermedad de COVID va a ser lo que se espera tal vez en el niño, en el recién nacido. Los casos que se han visto en el hospital, pues bueno, son embarazadas que si tienen una enfermedad leve, se vigila y se espera, se espera que el bebé siga en la pancita, no se apresuran a sacarlo. De acuerdo a la estabilidad de la embarazada y de acuerdo al grado de prematurez es la conducta que se llega a tomar. Después de que nace el bebé, pues se le hace prueba de PCR. Hablamos de lo que sería una transmisión vertical, o sea, que la mamá pueda contagiar al bebé. Al bebé después de que nace, se le hace prueba de PCR y de acuerdo al resultado, pues si es negativo, se ingresa. Si es que requiere medidas de hospitalización, se ingresa para continuar su manejo por los problemas comunes de recién nacido que pudiera presentar. Si el bebé, que hasta ahorita, bueno, no se han reportado casos positivos tan concluyentes con PCR, pues bueno, se queda en el área de COVID de recién nacido y ahí se le continúa su manejo. Muy bien. Pero pues el riesgo en sí va más hacia el daño que pueda dar la enfermedad COVID sobre la embarazada. Correcto. Pues seguimos platicando con el doctor Marco Antonio García Cuautitla. Él es médico especializado en pediatría y bueno, pues estamos platicando con él respecto a la manera en la que se comporta el COVID-19 en los menores de edad, pues en la infancia, pues porque se ha hablado mucho del asunto de la afectación a los mayores, que son quienes se agravan más por el asunto de las comorbilidades, y entre ellos hay una mayor nivel de mortalidad. Sin embargo, pues poco se ha hablado del COVID-19 y de los niños. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo ha vivido un pediatra la epidemia de COVID-19? No sé si nos puedes platicar un poco tu experiencia como pediatra, si bien entiendo que el área no está, digamos, directamente relacionada con las áreas de cuidado intensivo de un paciente con COVID-19, sin embargo, pues dentro de los propios hospitales hay un riesgo evidente para cualquier trabajador de la salud y en especial ustedes como médicos y pediatras. ¿Qué nos puedes platicar respecto a tu experiencia, respecto a cómo ha sido cuidarse de no estar infectado y por supuesto de infectar directamente a tus familiares, que es el otro riesgo, ¿no?, que viene en consecuencia? Pues sí ha sido complicado. Al principio de la epidemia, pues se desconocían muchas cosas. De hecho, pues el tener el equipo con los meses y dices, o sea, ir al trabajo es no solo no entrar a un área COVID, sino ir a donde llegan los pacientes con COVID y estar no sano también, no sano solo para la familia, ¿no? Evitar contagiarte no solo para contagiar a la familia, sino porque también tienes que llegar a atender a los pacientes que se enferman por otras cosas.
no solo por COVID, o sea, estar al 100% para seguir laborando, para seguir haciendo las actividades del día a día. Pues sí ha sido, al inicio fue complicada la transición del usar el cubrebocas adecuado, los protocolos que se empezaron a publicar para ir al trabajo y evitar los contagios, no solo para el personal médico, también enfermería, asistentes médicas, trabajo social, intendencia, camilleros, todos tuvimos que empezar una nueva rutina, una nueva normalidad como lo manejaron las instituciones oficiales. Entonces, pues ha sido muy difícil, todavía sigue siendo complicado el hacer toda la rutina del el constante lavado de manos, el uso de la mascarilla, la careta. En mi caso, que uso lentes, de repente sí es incómodo usar la careta o incluso los gogles. Es muy, muy complejo el trabajar así, con esa incomodidad. Y no solo por estar en área COVID. Claro, los compañeros que están en áreas COVID, pues mi admiración y mi respeto, porque todavía están mucho más protegidos, mucho más incómodos, y es difícil. Ya solo esperando que esto pues empiece a disminuir paulatinamente y que podamos regresar a lo que éramos antes, o si no a lo que éramos antes, pues al menos vivir o ir al trabajo sin tanto riesgo. ¿Cuál fue el momento más estresante, más apremiante para ustedes como médicos, para ti en particular como pediatra, para el área de pediatría en el hospital? Digamos, no sé si fue en diciembre y enero que aumentaron los casos, o fue, digamos, en la primera etapa cuando el gobierno federal llama a la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Qué momento consideras que fue el más complicado de toda la epidemia? ¿O ha sido? El momento perdón, como perdón. ¿Qué ha sido más complicado de toda la epidemia? Pues lo complicado creo que fue más al inicio, cuando no sabíamos nada. El no saber ni cómo cuidarse, el no saber si teníamos el equipo adecuado, digo, por lo que se veía en otros países y comparado con México, decíamos, pues no tenemos lo que tienen allá. Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, conforme fuimos aprendiendo, conforme los directivos, las instituciones oficiales iban dando la información certera, pues eso fue dando un poco más confianza para cuidarse. Al menos, bueno, el tiempo ha dado un poco la razón en cuanto a uso de cubrebocas, sana distancia y el lavado de manos frecuente. Es la base. Y sobre eso, pues, trabajamos y nos vamos adaptando. Sabemos del caso de pediatras que se han contagiado. Ya hablabas un poco de esto. ¿Qué riesgos corren como médicos de contagiarse y qué medidas adoptan para prevenirlas? Entiendo que algunos de estos casos incluso son cercanos a ti, o conoces a esos médicos que lamentablemente por alguna u otra razón han resultado contagiados. Sí, han sido bastantes médicos, no solo de pediatría, de otras especialidades que no están, aunque no estén en áreas COVID, pues se han contagiado. Lo que mencionabas tú, de ir al hospital a donde llegan los enfermos de COVID, pues es el riesgo latente. Eh, pues de hecho se exageran un poquito las medidas para protegerse a uno mismo. Hay protocolos en cuanto al tipo de equipo de protección personal que se debe de usar de acuerdo al área a la que uno está asignado, aunque no sea COVID el área. Pero pues aún así uno, por el temor, pues a veces hasta le exagera uno más para evitar esas situaciones. Y bueno, pues el hecho de decir, me contagié dentro del hospital, me contagié afuera, pues es al azar, no podemos determinar exactamente en dónde se contagió cada médico, pero pues el hecho de ir a una zona donde se concentra la mayoría de los enfermos COVID, al menos para el IMSS, que es el único hospital con el que ahorita contamos, pues es un riesgo mucho mayor y la incertidumbre siempre va a existir. Claro. Pues bueno, seguimos platicando para nuestros amigos de las reporteras con el doctor Marco Antonio García Cuautitla. Él es médico pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con él estamos platicando
en este momento sobre su experiencia, cómo ha sido este periodo de epidemia de COVID-19 y también sobre cómo se comporta el COVID-19 en los niños. Ahora quisiera platicar un poco sobre las vacunas, porque esto también es un tema muy relevante, por supuesto, en el contexto de que se está llevando a cabo la vacunación de manera masiva. Ahora ya vienen ya las personas de 50 a 60 años, ya terminó para el caso de Puebla el proceso de adultos mayores de más de 60 años. Y bueno, pues surgen muchas dudas, ¿no? Sobre todo sobre la efectividad de las vacunas como tal. Entiendo, por ejemplo, que tú ya estás vacunado como médico y bueno, pues nos gustaría saber, eh, ahora que estamos en el proceso de inoculación en México, pues se habla de muchas vacunas que tenemos en el país, o han llegado la Pfizer, la CanSino, la AstraZeneca, la Sputnik 5, entre otras. ¿Qué tan cierto es y cuál es la recomendación para las personas que tienen desconfianza sobre algunas vacunas? Es decir, ¿qué tan cierto es que hay unas que son más efectivas que otras? Y en todo caso, ¿cuál es la recomendación que harías como médico para las personas que pues tienen la posibilidad de vacunarse? Mira, de todas las vacunas que ya están disponibles y que ya afortunadamente ya empiezan a estar en México, todas pasaron unas fases de estudio que al aprobar esas fases, pues se autorizó su uso también. Entonces, de entrada, todas las vacunas pasaron esas fases y todas las vacunas son seguras. Ahora, tenemos a a un poquito más de un año de que inició todo esto. Claro que los reportes que se dan en cuanto a la efectividad y efectos secundarios de las vacunas, pues todavía es un periodo muy corto en el que se evaluó todo eso, pero son seguras porque pasaron todas esas fases. COFEPRIS autorizó en su momento cada una de ellas para que pudieran aplicarse en nuestra población. Ahora, todas esas vacunas, pues, son de otros países. Entonces, también va a haber una variable en cuanto al tipo de población en la que se aplique para ver los resultados. Pero de entrada, son seguras porque están autorizadas y hay que confiar en nuestras instituciones. Ahora, estas vacunas en algo coinciden en el hecho de que son seguras en cuanto a que van a evitar que nos dé una enfermedad grave. Ese es el objetivo ahorita, el evitar que ya aumente la mortalidad, que los hospitales sigan saturados con pacientes graves, y ese es ahorita un objetivo primario, el que ya todo se empiece toda esa curva de mortalidad disminuya para poder incluso empezar a retomar otro tipo de actividades económicas. Entonces, aplicar la vacuna que esté disponible va a ser la mejor decisión. Por ahí decían, ¿cuál es la ideal? Pues la que te toque. Porque de esa manera ya vas a estar protegido para enfermedad grave. En cuanto a efectos secundarios, pues bueno, también se hizo un estudio para cada vacuna en cuanto al porcentaje de efecto secundario en un grupo de población. Y sí, todas tienen un efecto secundario o efectos secundarios, así como las vacunas de la Cartilla Nacional de Salud. Todas tienen efectos secundarios. Claro. Pero el porcentaje de efecto secundario es mucho menor al beneficio que se va a obtener. Y bueno, están los reportes en las páginas oficiales, en las revistas médicas. Entonces, el aplicar la vacuna supera el riesgo de tener un efecto secundario. Entonces, hay que vacunarse. Y bueno, hay personas que tal vez digan, bueno, aún así no confío, no me la quiero poner. Ok, síganse cuidando. Las medidas básicas, uso de cubrebocas, sana distancia
y lavado de manos si es que no se quieren vacunar. Digo, porque es respetable la decisión de cada quien. Precisamente tocas un tema nodal. Hemos escuchado infinidad de argumentos en todos los rangos de edad de personas en Puebla que han dicho, yo no le tengo confianza a las vacunas. Sin embargo, bueno, pues la recomendación que haces como médico es muy importante respecto a la efectividad de todas las vacunas. Están autorizadas por COFEPRIS y esto implica que hay confianza o que se debe tener confianza en ellas y es recomendable, por supuesto, ponérselas para no entrar en un cuadro grave en caso de un contagio. Así es, Efra. Muy bien. Hablabas ya un poco de las reacciones de las vacunas. ¿Cómo explicar que algunas hayan provocado reacciones adversas? Y saber si estos casos son suficientes para generalizar que algún tipo de vacuna es efectiva o no. No, bueno, como lo que te mencioné hace rato, todas las vacunas pasaron sus fases de estudio y son seguras. Y también sobre esas fases de estudio se vieron los efectos secundarios, pero el punto es el porcentaje de efecto secundario que provocan un número de población. Claro. Y para su autorización, para ya su uso ya en nuestra población, pues se vio que el porcentaje de efecto secundario es mínimo en relación al porcentaje de beneficio que se va a obtener, que es ahorita el objetivo. Claro que conforme vaya pasando el tiempo, bueno, y también hay que ver cómo respondemos nosotros como población a esas vacunas. Como te mencionaba, son vacunas que vienen de otros países y que, bueno, cada población de cada país pues va a responder de manera diferente, de acuerdo ya incluso a la genética que se tenga. Claro. Pero pues hay que aplicárselas. Lo ideal sería tener una vacuna mexicana, que creo que ya está en vías de. Claro. Pero bueno, mientras eso se da, pues hay que usar lo que ya está autorizado. Hay que confiar en quienes autorizaron también el uso de vacunas para que ya todo esto empiece a pasar lo más antes posible. Muy bien, pues seguimos platicando con Marco Antonio García Cuautitla. Él es médico pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social y estamos hablando de muchos temas. Ahora estamos abordando la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 y bueno, pues también sobre cómo se comporta el COVID-19 en los niños, su experiencia como médico en medio de la epidemia, en fin, hay muchas aristas que platicar con los especialistas que están digamos, en la primera línea de batalla en medio de esta contingencia sanitaria sin precedentes para México, para Puebla y para la humanidad. Pues ahora me gustaría preguntarte, Puebla ya se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo. Esto ha permitido que, por un lado, la apertura global de la economía se empiece a dar y también recientemente se anunció que ya se ha permitido la apertura de las estancias infantiles en el estado en función de el nivel del semáforo. ¿Qué medidas se deben llevar a cabo para evitar contagios en estos centros infantiles? Sobre todo porque, bueno, pues sabemos que hay una gran cantidad de niños que se congregan en un lugar. También es muy sabido que tan solo una gripe pues puede contagiarse muy rápido. ¿Qué hacer para evitar que esto suceda con el COVID-19 y si no hay ese riesgo? ¿Cuál es tu opinión como médico de esta apertura gradual? Pues mira, mi opinión en cuanto a los niños, sobre todo, pues la Secretaría de Educación va a tener que ver qué se hizo en otros países, tomar el ejemplo en este caso de China, que pues incluso en su momento ya aperturó las escuelas. Cosas similares van a tener que pasar acá. El educar sobre todo a los alumnos a cuidarse, al lavado de manos constante, al mantener la distancia. Cada institución, cada escuela, sea pública o privada, va a tener sus medidas. Claro que tiene que haber
algún protocolo base para que todas las escuelas apliquen lo mínimo y ya de ahí lo que quieran aplicar de más, de acuerdo a la escuela y al grupo de edad también. Te mencionaba, niños pequeños, pues es complicado el decirles guarda una distancia, porque pues están todavía en su periodo de desarrollo, de control de límites, y hay muchas cosas que no pueden comprender al 100% como nosotros con esta situación. Entonces, pues bueno, desde casa va a tener que venir la educación, el decirles, tienes que lavarte las manos continuamente, a enseñarles a usar el alcohol gel, mantener la distancia con sus amiguitos, y pues de acuerdo al grupo de edad, el uso de cubrebocas. Muy bien. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. De mi parte, son todas las preguntas que en este momento teníamos previstas hacerte. No sé si tengas un mensaje final para nuestro público que pues nos hizo el favor de estar al pendiente de estas entrevistas, de esta entrevista en particular. Y pues yo de entrada te agradezco de nueva cuenta la oportunidad de platicar sobre el tema. No sé si tengas un mensaje final, doctor Marco. Pues como mensaje, los que ya puedan vacunarse, vacúnense. Si no quieren vacunarse, síganse cuidando y extremando precauciones, porque esto sigue. Claro, los contagios tal vez van disminuyendo, pero esto todavía no termina. Entonces, a cuidarse. Y en cuanto a los niños, cuídenlos todavía más aún, porque a pesar de que no se ha visto que sean no manifiestan una enfermedad grave, pues siguen siendo un grupo vulnerable. Entonces, el que cuiden a sus niños y los puedan llevar por otra enfermedad con su médico o de visita a algún lugar, pues eso va a dar seguridad de que nadie más se siga contagiando, porque al fin y al cabo pueden ser portadores asintomáticos igual que los adultos. Y pues bueno, agradecerte la invitación. Espero que la información haya sido concreta, útil y que pues, esté satisfecho con la entrevista. No, muchas gracias. Sí, realmente pues nos sirven mucho las recomendaciones de los especialistas en el tema, sobre todo para difundir información que sea certera sobre cómo cuidarnos y sobre cómo prevenir más contagios de COVID-19 en nuestro estado, en la ciudad. Y bueno, pues por supuesto que esto es de mucha valía, esta información. Pues yo te agradezco de nueva cuenta, también agradezco a nuestro público de las reporteras y bueno, pues no me resta más que despedirme, su servidor Efraín Núñez, y nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de las reporteras. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.